Daniel, ¿crees que estamos viviendo un cambio de paradigma en el mundo del desarrollo de software? Esto es algo más que un hype, es algo más que una moda y nos tenemos que acomodar. Copilot, ChatGPT, las empresas en una carrera infernal hacia adelante. Entonces yo creo que en ese sentido sí está para quedarse. Una apuesta tan millonaria no creo que lo vayan a echar para atrás. Pero eso de que nos sustituya por completo, creo que le queda un buen tramo por recorrer. Hay mucha gente que yo me doy cuenta que se ha quedado en el hacerle preguntas a ChatGPT y copiar y pegar código. Porque dices, vas a hacer un CRUD, y alguien llega, te saca un vídeo de YouTube, un short de YouTube, y en 20 segundos lo tiene hecho. Y siempre digo que aprender a programar es algo sucio, pero no sucio en un sentido muy peyorativo de la palabra. No es sucio porque no es una tarea limpia. El síndrome del impostor, solo para mí hay una forma de curarlo, que es haciendo y contándolo. Contando lo que haces, aunque sea a ti mismo, porque si no, no te lo terminas de creer. Creo que el optimismo llega si tú eres capaz de generar ese optimismo a tu alrededor. Hacer algo tuyo, hacer algo propio, algo que te solucione un problema a ti o que le solucione un problema a los tuyos con software. Es evidente que tenemos el poder en nuestras manos de construir aplicaciones que puedan revertir en ganar un dinero. Y si no, al menos en ganar una reputación o en tener un prestigio, aunque pensemos que no nos esté viendo nadie o que no nos esté leyendo nadie. A veces es lo que inclina la balanza a tu favor, el esfuerzo extra que otros no han hecho. Nunca se sabe, y siempre hay una parte de azar que no podemos controlar. Entonces, No, menos mal. Daniel, ¿crees que estamos viviendo un cambio de paradigma en el mundo del desarrollo de software? Lo mismo un poco sí. Podría haberte troleado y haberte dicho, no, para nada, esto está igual que siempre, pero yo creo que no, estoy seguro que estamos viviendo una etapa emocionante, un poco peligrosa porque es como que están quitándole las patas a la silla donde estabas cómodamente sentado con tus conocimientos de programación, pero esto es algo más que un hype, es algo más que una moda y nos tenemos que acomodar y tenemos que empezar a utilizar estas herramientas para sacarlas provecho porque nos quitan una parte del trabajo. Ya he resuelto casi hasta las preguntas de después, pero hay una parte del trabajo que ya está ahí. Tú también lo has estado probando y lo has estado trabajando, ¿no? Totalmente. Y tú también lo has notado, ¿verdad? Has tenido esa sensación. Sí, lo que pasa que hay como dos extremos, ¿no? Estamos viviendo en este momento y me gustaría ver en qué parte de todo el espectro te posicionas ahora mismo, desde la gente que dice que esto es una moda, que ya has dicho que no, hasta la que piensa que una superinteligencia va a barrer a todos los desarrolladores de la faz de la Tierra. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a día de hoy y cómo planteas que puede ser el futuro? Bueno, Skynet está por llegar, esperemos que llegue más tarde y mucho más tarde. No creo que sea algo tan evidente. Tampoco soy mucho de sacar la bola de cristal porque Ujú. tampoco estoy ¿Quién en sabe, las, no? claro, no estoy en las oficinas de OpenAI, no estamos sentados donde están negociando cuál es el siguiente producto que sacan de un día para otro para sorprender pues, a la comunidad de desarrolladores y al mundo en general, ¿no? Pero parece que todo se apuesta ahí, ¿no? Lo estamos viendo en las Ujú. presentaciones de las grandes compañías. Todo lleva enchufado la IA y es que no salen de ahí. Es como que las novedades del software y del desarrollo de software solo están relacionadas con eso. Entonces, yo me posiciono en un punto, claro, como no soy muy radical nunca, pues me posiciono en un punto intermedio. Sí creo que no es una moda pasajera, no es una ola que ha llegado, no, porque ya van varias oleadas, Copilot, ChatGPT, las empresas en una carrera infernal hacia adelante, esto parece la carrera espacial, para ver quién llega antes, quién captura, o sea, quién le borra la atención al que presentó el día antes algo espectacular. Pues yo saco hoy otro asunto para borrar de la faz de las noticias cualquier cosa que esté relacionada. Entonces yo creo que en ese sentido sí está para quedarse. Una apuesta tan millonaria no creo que lo vayan a echar para atrás. Pero eso de que nos sustituya por completo, creo que le queda un buen tramo por recorrer, porque al final mientras le saques más provecho a lo que te da la IA, sabiendo qué pedirle, es que tú necesitas saber qué pedirle. Entonces ahí, de momento al menos, o por un tiempo, estamos bien. Hablabas antes de Skynet, ¿no? Y quiero introducirlo con... Luego hablaremos un poco más de tu trayectoria más adelante, pero creo que viene a colación introducir el podcast que estás creando recientemente y que justo el último episodio
hablaba de vibe coding, creo que era el último, ¿no? De Sí. cómo sacarle el máximo partido. Y yo creo que es interesante el que nos cuentes desde tu experiencia, ya que no nos va a sustituir completamente, ¿en qué partes crees que la IA sí que nos puede sustituir o que nos puede impulsar? Y qué partes son en las que tenemos que tener más cuidado, seguir supervisando o mantener ese ojo atento para que la IA no nos la líe en cualquier momento. Pues empiezo por el final. Para que no nos la líe, em, está claro que tú le puedes pedir cosas, pero hay que saber cómo pedírselas, poner el contexto suficiente, aunque las herramientas son cada vez más capaces de encontrar ese contexto buscando en tu base de código. Yo Ujú. soy usuario de GitHub Copilot y desde el principio y he visto toda la evolución en cómo han hecho en ese sentido. Pero para que no nos la líe, hay que estar encima para que no se invente cosas, no porque las haga mal, sino porque tú a lo mejor no necesitas que haga esas capas de abstracción tan grandes en un primer momento, ¿no? Eso de sobreingeniería, hay algunas veces que tiende a hacerla y tú dices, no, no, Sí. a ver, que te he pedido esto, no te inventes, no vamos a llegar hasta ahí. Y esa parte yo creo que es la que tenemos que seguir vigilando, igual que la típica variable que no existe en tu contexto, pero sí en el suyo, y te la mete por ahí, ¿no? Y resulta que nada funciona. Bueno, eso nos ha pasado a todos, creo, y sigue ocurriendo. Y la parte que todo esto del movimiento del bytecoding y demás que he estado probando, que decías, la parte que sí nos quita es todo lo que tiene que ver con el boilerplate, ¿no? Con toda la inicialización. Yo que vengo del desarrollo web, entiendo que en el mobile también ocurre, pues todo lo que es el set de herramientas para ponértelo a funcionar y que tú Ujú. ya solo tengas que meter tu piececita dentro de todo ese código. Pues eso ahora mismo, eh, claro, es la tarea más repetitiva, de la que más ha leído, la que más información tienen los modelos de lenguaje. Y ahí yo creo que, bueno, pues es una parte que está bien que entendamos cómo funciona, pero es que ahora pones tres cositas y ya lo tienes hecho. Ya era fácil antes, porque ya lo teníamos automatizado. Pero en el bytecoding sí que hay que empezar a prestar más atención cuando empiezas a querer arquitectura, cuando empiezas a querer más funcionalidades, cómo pedírselas para que te las dé. Entonces es cómodo desde el punto de vista de que tú no tienes que programártelo todo y te hace propuestas y tú puedes decir adelante, ve atrás, pero también hay un punto en el que dices, y esto no hubiera tardado yo menos haciéndolo con lo que sé y hubiera aprendido más. Y yo creo que está muy bien que sigamos teniendo esa duda, porque muchas veces nos sacará de ese letargo, ¿no? De decir, estoy aquí, le voy a decir que haga esto, uy, lo tiene, venga, pum, ya está, hecho el trabajo. Y sacarnos de ese letargo creo que es importante para que sigamos Claro. pensando en cómo hacer las cosas. Sí, una de las cosas de las que me he dado cuenta utilizándolo intensivamente es que te empiezas a volver cómodo rápido, ¿no? Y a veces te dan ganas de decir, oye, pues esto funciona, ¿para qué lo voy a revisar? Pero luego eso es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Sí, Al final te acaba volviendo por en tu cara. duplicado. Sí. Sí, 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 coincido contigo, ¿eh? Claro, pero somos cómodos. Entonces Claro. es como los propios modelos se han hecho cómodos, o sea, se han adaptado a nosotros. Queremos que nos den más escribiendo menos o haciendo menos peticiones. Se nota que los productos se han ido desarrollando en torno a eso. Entonces está difícil competir contra la comodidad. Por eso tenemos que mantenernos un poco firmes ahí o despiertos. Genial, hablábamos de esa parte tuya última, ¿no? De investigación y de divulgación de la IA en ese un nuevo podcast llamado Esperando Skynet, si no me confundo, ¿no? Sí. Pero sí, sí que me gustaría, para los que no te conozcan previamente, que nos cuentes un poco cuál ha sido tu evolución hasta este momento, cómo empezaste pues, en el mundo del desarrollo de software, en qué momento decidiste empezar a divulgar, sobre qué temas, para que conozcamos un poco a la persona que viene hoy a contarnos muchas cosas interesantes. Pues empecé con el ordenador que te regalan en la comunión, eran los años 80, cuidado, que aquí ya tenemos una edad. Eh, pero luego, digamos que, bueno, me dispersé por otras historias hasta que conocí la web
En el año 99 llegó a casa Internet y dije, pues esto es yo lo que quiero hacer. No, no lo dije con estas palabras porque nadie con 20 años quizás se hable así mismo de esa forma. Y empecé a darle al botón derecho, ver código fuente, a ver qué había ahí, empecé a trabajar de ello, a trabajar gratis. Quiere decir que sin cobrar, pero aprendiendo. No sé si este modelo ahora podría seguir siendo vigente de la misma forma, pero yo sí tuve esa suerte y fui aprendiendo con pequeños clientes hasta que soy autodidacta. No tengo formación técnica, no hice una FP de esto, de las que había en esa época, más por desconocimiento y por ignorancia que porque de verdad no la quisiera hacer. Es decir, si me hubiera puesto a ello, sí que lo hubiera hecho. Tampoco terminé la universidad y bueno, pues en ese proceso sí conseguí trabajar en una consultora que quebró con la crisis del 2008 y luego ya me lancé al mundo freelance. Acabé muy decepcionado con el mundo corporativo. De hecho, se suele destilar eso en las cosas que publico. Algunos me llaman anarquista, aunque yo no me meto nunca en política, pero no soy muy creyente del mundo corporativo, lo Empresarial, ¿no? siento. Sí, no, yo entiendo que hace falta, pero a mí me contaron cosas y luego no eran verdad. Entonces, bueno, pues preferí hacerme la carrera por mi cuenta. Varios años de freelance, muchos clientes, noches sin dormir, estrés, ataques de ansiedad. Dije, algo hay que hacer. Un amigo, que es por el que te conozco yo, que se llama Borja, me dijo, pues está esto de los podcasts, a lo mejor te gusta. Y dije, va, pues ¿por qué no hago uno yo? Total, a ver si así consigo más clientes. Fíjate qué idiotez, ¿no? Estás hasta arriba de clientes y empiezas un podcast de tecnología Para buscar para, más. para buscar más. Afortunadamente no apareció ninguno porque realmente yo no estaba hablando a los clientes, a las necesidades de los clientes, sino que estaba hablando a otra gente que estaba como yo, queriendo aprender, queriendo mejorar, pues como los que están viéndonos, escuchándonos ahora. Y bueno, pues por poner una fecha, en 2017 fue cuando surgió Web Reactiva, que es el proyecto, ¿no?, con el que empieza todo. Decidí convertirlo en parte de mi fuente de ingresos en 2019, habiendo una membresía, que por aquel tiempo estaban también muy, muy de moda. Am, y eso ha seguido evolucionando, porque claro, ahí ese trabajo de divulgación también era de aprendizaje, con lo cual dejé de utilizar las herramientas que siempre había utilizado, aprendí mejor a hacer mi trabajo, a ser más eficiente. em, Eso fue de rebote, ¿eh? Quiero decir, yo podía haber seguido haciendo las cosas bien, o sea, que funcionaran, pero descubrí que mejor si Se podía. claro, se podían mejorar. Sí, una cosa que creo que nos pasa a todos cuando empezamos a compartir contenido es que también nos obliga a nosotros a ser mejores o aprender más, ¿no? No sé si ser mejores es demasiado rimbombante, ¿no? Pero al menos a aprender más y a tratar de mejorar en lo que hacemos día a día para que esa comunicación tenga un sentido y un valor para los que nos escuchan. Sí, sí. De hecho, la experimentación es una cosa que yo creo que valora mucho la gente que nos ve y nos sigue, ¿no? El hecho de que tú te enfrentes antes a una tecnología nueva, a las nuevas características que salen en un lenguaje de programación o ahora la IA, eh, creo que está reconocido. No, no siempre parece que haya mucho calor humano ahí, porque al final todos son me gustas y a veces no llegan. O te gustaría que hubiera, siempre me quejo de lo mismo, pero te gustaría que llegara alguien y te preguntara algo, te dijera, te has equivocado, has puesto una coma de más, que a veces lo hago, equivocarme en algún, hoy lo confieso, no vigilar mucho la ortografía de lo que publico para ver si hay alguien que me dice, oye, que aquí hay esto pues, todavía con V. No, no, no hemos llegado a eso, ¿no? Pero Sí, sí. ese tipo de cosas sí. Y bueno, pues por eso en la IA quise centrarme desde hace unos meses para empezar ese proyecto que se llama Esperando a Skynet y hablar sobre la inteligencia artificial, pero no de las noticias, que eso hay mucha gente que lo hace, sino de cómo utilizar las herramientas que ya tenemos. Lo que va quedando en esa estela del cometa imparable que nunca podemos alcanzar la punta, de todas las novedades que van apareciendo, qué podemos utilizar y cómo para saber si nos interesa, si nos puede ahorrar trabajo o si tenemos que preocuparnos porque nos lo va a quitar. Y esto es muy interesante porque, por una cosa que comentabas casi al principio, que todas estas empresas que están en la carrera de la IA están cada día intentando sacar algo para
eclipsar el lanzamiento anterior, ¿no? Entonces es prácticamente imposible seguir los lanzamientos, seguir las nuevas herramientas, los nuevos modelos de lenguaje, si este es mejor para programar, si lo era el otro. Y creo que en eso aporta mucho valor tu propuesta de mostrar lo que realmente se ha quedado, ¿no? Después de todo ese hype y después de todo ese músculo de marketing que tienen estas empresas. Es el objetivo, sobre todo porque yo me veía, a mí me interesa y sigo algunas cosas, pero es imposible. O sea, a mí siempre me aparecen nombres de productos que no conozco, aun siendo de las grandes compañías. Te cuenta que hay otras muchas pequeñas de las que nadie habla. Creo que hace poco escuché, creo que era de Emiratos Árabes o de Qatar o de algún país del Medio Oriente, que decía que tenía una inteligencia artificial que ya pensaba por sí sola, algo que llaman AGI, y que ellos ya lo habían desarrollado. No he visto nada más al respecto. Pero claro, eso ha pasado fuera del radar. No sé si porque no suena muy creíble o qué, pero porque como hay tanto por encima de las más poderosas, tú imagínate todo lo que aparece alrededor de este mundo. Impensable. Entonces, claro, la gente se agobia. Estamos Sí, sí. agobiados porque pensamos que estamos perdiendo oportunidades. Y yo creo que no es así. Hay que, o sea, la oportunidad perdida es la de, si quieres aprender a manejar la IA o saber qué hace, eh, ponerte con ella, con lo que ya hay, porque siempre va a salir mañana otra cosa más poderosa. Tú lo has dicho bien, que va a eclipsar todas tus sensaciones de que estás haciendo lo correcto. Pues no hay que dejarse, que hay que vencer ahí. ¿Y cómo recomiendas entonces, en qué te centrarías ahora mismo de todo esto que hay, este maremoto que, ¿no? que nos invade cada día? Porque además justo en el momento de grabar esto, saldrá unos días después, pero en el momento de grabar estamos con el Google I.O. y Oh. pensábamos ya que Google no podía presentar nada con todo lo que lleva presentando en los últimos meses y ha sido otra nueva cantidad de herramientas, de modelos nuevos, de incluso pues, a nosotros que nos afecta más el tema de Android en este canal, pues Android Studio con muchísimas novedades, y muchas de ellas relacionadas con la IA, obviamente. Y- pero claro, es imposible seguir todo esto. Entonces, ¿en qué nos centramos realmente hoy en día? En lo que han sacado de la traducción simultánea, ¿no? El intérprete Sí, por simultáneo, ejemplo. que dices, venga, ya me centro en esto porque ya, pues, total, no van a hacer falta conocer los idiomas, ¿no? Solo hace falta tener un móvil y una conexión potente a Internet y pagar la cuota, que supongo Claro. que no será gratuito. Centrarse es difícil, pero yo sí creo que hay un punto clave y además hay muchos desarrolladores de mi comunidad y también en la tuya seguro que los hay, que te dicen, no, yo lo más que hago es pedirle lo sencillo porque no quiero que meta mano ahí, ¿no? Porque no te fías del resultado. Mm. Bueno, pues yo creo que el punto por el que hay que empezar es, en función del nivel que cada persona tenga, pues con una herramienta como GitHub Copilot, o con otras herramientas que pueden tener coste cero, aunque bueno, yo creo que Copilot sí tiene una parte gratuita, es en un proyecto que tengas en el que no haya compromisos legales, de eso de tú no puedes poner aquí lo que tú quieras porque este código no es tuyo y tal, bueno, no nos vamos a meter ahí, sino en una cosa que hayas hecho tú. Y si es vieja, mejor. O sea, si es aquel proyecto de final de carrera o final de grado, eso también te vale. Decirle que haga algo, que te lo refactorice, que te arregle ese desastre que tienes en esa clase y ver lo que hace y ver cómo te va respondiendo. Y además hacerlo, intentarlo hacer en un lenguaje que para ti sea natural. No hay que forzar el inglés porque pensemos que da mejores respuestas. Lo digo también porque yo tengo Mm. inglés de la montaña. Entonces, pues me cuesta más. Y ver qué hace. Entonces, en ese punto en el que estás trabajando con algo que tú dominas o que tú sabes lo que está haciendo, porque has sido el creador de ese código, ver si esos resultados te parecen convincentes o no, pero probar más de una vez. O sea, no solamente a la primera, jaja, me ha hecho Python y esto está en JavaScript. Esto ya no pasa tanto, pero bueno, antes pasaba mucho y nos hemos quedado con esa copla, ¿no? No, ver si de verdad le dices, aplica principios Solid y empieza a aplicártelos, o otros más sencillos, el GIS, el Drive, cualquiera de estas siglas, para no pensar mucho en métodos específicos y ver qué hace y ver cómo te lo justifica. Ese sería el punto por el que yo empezaría y tomar decisiones a partir de ahí, si le dejas meter mano o no. Hay mucha gente que yo me doy cuenta que se ha quedado en el hacerle preguntas a ChatGPT y copiar y pegar código. ¿Tú
les dirías como primer paso que se usen alguna herramienta que ya esté integrada en el IDE? Y ya tienen experiencia programando y tienen un IDE y el IDE se puede conectar, pero yo creo que todos ahora lo pueden hacer con alguna IA. Yo sí creo que la experiencia de usuario es mejor porque están dentro de un contexto en el que no hay que copiar y pegar. A veces sí hay que ver lo que pasa porque tienes que hacer el debug o tienes que, ¿no?, compilar o verlo en el navegador, pero nos quitamos un paso intermedio que es ese copiar y pegar y estamos trabajando en nuestra herramienta. Sí, yo sí que pediría ese paso. Si no lo queréis dar porque queréis seguir en ChatGPT, pues en pantallas ¿no?, paralelas o ventanas ahí una al lado de la otra, copiar, pegar y enseguida ver resultados para tener porque es muy fácil pedirle que te haga el código de algo muy complejo y en función del modelo, por ejemplo, en Cloud de Anthropic, es muy generoso, a veces demasiado, ¿no?, con lo que genera. Y le dices, hazme una aplicación de tal, pero hazme las guías básicas. Y ahí empieza a escupir código y ficheros y tal, y es casi imposible llevártelo al editor si no estabas trabajando en el editor. Y te da la sensación de que sí estás haciendo las cosas bien, pero tú no las pruebas. Entonces es más difícil tener esa conexión. Entonces, para mí sí, Sí, es un punto importante. Yo antes no decía lo mismo, ¿eh? Yo antes decía, no, mejor ChatGPT, mejor ahí, que no para el me que toque tiene el menos código, ¿no? Eso es, eso es. Ver cómo. Es verdad que la conversación es diferente. En Copilot, por ejemplo, hay cosas que se nota que hay corte, ¿no? En el sentido de que no hable tanto, o que no sea tan jocoso en ocasiones. No sabe tanto de tu historia, pero yo creo que es un punto, un peldañito que hay que subir. Sí, yo me he dado cuenta ahora que cuando hago algo, porque sí que es verdad que yo para temas fuera del propio IDE suelo utilizar ya Gemini 2.5 Pro, porque me parece Ujú. que hace las Muy cosas bien. bastante bien. Pero luego lo Ujú. que me pasa es que como te va comentando dentro del código, no sabes bien en qué partes ha tocado, si es un código muy largo, al final nunca me lo acabo llevando al IDE, ¿no? Entonces es como que la experiencia se rompe bastante si estás trabajando de esa forma. Y mi recomendación también es tratar de buscar alguna herramienta. Como tú dices, yo creo que Copilot hoy es la que hoy en día tiene una cuota gratuita más generosa, entonces creo que es una buena herramienta con la que empezar. Y relacionado con esto, comentabas que hay una parte, no sé si importante o no, ese punto es debatible, de lo que genera, de que lo que desarrollábamos antes, que ahora lo puede hacer la IA. ¿Crees que esta parte está afectando negativamente por un lado al empleo y por otro a la empleabilidad? Es decir, cuando me refiero al empleo, quiero decir si está destruyendo puestos de trabajo que ya existían y la empleabilidad para esa gente que empieza, si está haciendo que cueste más que encuentre su primera oportunidad laboral. ¿O crees que no está tan relacionado con la IA? Bueno, yo creo que es un argumento conveniente, ¿no? Decir que la IA más titulares da, ¿no? La IA Ujú. te expulsa de tu trabajo y demás, esto lo hemos visto todos pasar. También ha habido noticias de agencias y demás, ¿no?, que se han desentendido de partes de sus empleados porque decían esto ya no nos lo hace la IA. Quizás no viene tanto luego la historia contraria de agencias o compañías que han vuelto a recuperar a los empleados porque se han dado cuenta que la IA no resuelve el problema como les habían prometido, como que habían querido pensar, porque se agarraban esos salarios. Hace poco escuchaba a gente que trabaja en e-commerce y que ha intentado integrar a la IA y todos, ¿no?, rascaba la marcha al entrar, como diciendo, sí lo hemos conseguido, pero claro, es como un experimento. En esto tardamos en hacer un vídeo tanto como si lo hubiéramos hecho de la forma tradicional. Bueno, pues eso también son buenas noticias, en el sentido de que tenemos más tiempo para engancharnos precisamente a que la empleabilidad sea mejor, que es manejar estas herramientas, porque de una forma o de otra están apareciendo en las ofertas de empleo o, bueno, pues es un complemento, yo ya no sé si decir necesario, ¿no?, para acceder a estos trabajos donde Copilot, Cursor, Windsurf, que algunas de estas las has probado tú, ¿no?, se van haciendo relevantes. Es verdad que como Copilot está en el producto de Microsoft y es tan potente, pero JetBrains también tiene ya su propio asistente. Ujú. Con lo cual, manejarlas es esencial para no estar ajeno, sobre todo
en personas que quizás tengáis menos experiencia, que acabáis de aterrizar en el sector y que veis que eso os hace el trabajo que vosotros sois capaces de hacer. Pues entonces abrazar la tecnología y ver qué podéis poner encima de todo eso. Como hemos hablado antes, ¿no? Aquí Antonio y yo, que es pues, arquitectura, toma de decisiones de cómo tiene que ser la estructura, cómo funciona mejor, los test. Hombre, pues ahora que es tan fácil hacerlos, hazlos bien, cobertura, todos estos conceptos que antes parecía que eran para cuando llevabas años, pues quizás ahora se ha cortado el tiempo para pensar en eso. Eh, Lo que sí que es verdad, aunque yo creo que también hay parte de excusa ahí, ahora podemos hablar de ello, es que con los conocimientos que las personas salen de formaciones estructuradas u oficiales, lo que ocurre es que en ese punto más o menos es en el que conocemos que la IA ya puede ayudarnos, ¿no? Simplemente escupir código que funcione es algo que la IA hace bastante bien y si no lo hace bien es capaz de autosolucionarse o autocorregirse. Entonces ahí es donde quizá vamos a aportar menos valor en el futuro, pero ¿cómo rellenan ese hueco, ¿no? La parte de, pues ahora mismo sé programar, simplemente sé hacer que esto Ujú. funcione, ¿cómo cómo añado esa capa de valor que haga que siga siendo relevante frente a la IA? Pues pegándote con ella. Igual que nos hemos pegado siempre con el código para aprender por qué este error no se soluciona, por qué me está contando Antonio en un vídeo que tengo que utilizar tal librería y yo aquí estoy intentando ponerla y esto no va, pero parece todo que a él le sale tan fácil y a mí me parece que no me sale, ¿no? Y al final hay que pegarse con ello porque suele ser un detalle en el que te estás equivocando. Entonces, sí creo que hay que eh, trabajar la parte en la que, por ejemplo, en la formación pues bootcamp, tipo bootcamp, casi siempre hay una parte que se trabaja el CRUD, ¿no? El cómo se gestiona un modelo de datos que está en una base de datos, cómo se crea, cómo se borra. Eso ahora mismo, es verdad que la IA, cualquier lenguaje, te dices, hazme un CRUD de un post de un blog, ¡pum! Y ahí te sale en X tiempo y suele estar bien. Entonces dices, todo lo que he aprendido a la basura. No, porque ahí se requieren más cosas. Es decir, un ejercicio práctico es hacer el CRUD, pero para un mundo real, el CRUD tiene una arquitectura adecuada. ¿Está autenticado el usuario? ¿Qué permisos hay? ¿Hay autorización? Hay otras patas que incluso tú le puedes preguntar a la IA, ¿cómo lo mejorarías? Y pegarte con ello para saber qué es lo que Ujú. está haciendo. ¿Por qué introduce determinada librería? ¿Por qué te dice que este patrón es bueno? Claro, es más abierto todo porque no es como determinista, no es como cuando haces un curso en el que lección 1, lección 2, lección 3, que es como nos han enseñado a aprender, sino que puede que a ti te conteste de una forma, a otra persona le diga algo parecido, o tú, si vuelves a intentarlo, te vaya por otro camino. Pero en el fondo sigue siendo pegarse con los conceptos para entenderlos. Pasa que es verdad que ahora parece que te ha comido la merienda, porque dices, vas a hacer un CRUD, y alguien llega y te saca un vídeo de YouTube, un short de YouTube, y en 20 segundos lo tiene hecho, y dices tú, a mí me costó un mes entenderlo. Ya, eso es verdad que eso es duro, pero hay que sobreponerse a ello. Sí, que además me da la sensación de que al final nos estamos dando cuenta, o no sé si tú lo ves, yo creo, como sí que estoy más en temas de metido en educación y este tipo de cosas, me doy cuenta de que el alumno cada vez quiere resultados más rápido y se frustra mucho antes cuando algo no le funciona. En plan, lo que tú decías, ¿no? De ver un vídeo en YouTube y decir esto no funciona y ya pues me frustro y lo dejo en vez de intentar ver por qué está fallando, en vez de culpar al que ha hecho el vídeo por se le olvidó explicar cierto detalle. Pues al final creo que estamos perdiendo ese punto del que la frustración tiene que pasar por el medio del camino para llegar al resultado final, ¿no? Y encima la IA llega ahora a darnos las soluciones a golpe de clic y la gente dice, pues entonces ¿para qué voy a aprender y entender esto si la IA ya lo hace por mí, ¿no? Entonces creo que viene a complicar en todo el panorama un poco más el punto en el que hay que entender que el desarrollo de software es algo lento de aprender, no se aprende de la noche a la mañana y que aunque estas herramientas te den una vía fácil para desarrollar pruebas de concepto,
al final se quedan ahí, ¿no? Y que si quieres ir más allá, vas a tener que seguir dedicando la misma cantidad de tiempo independientemente de que pueda venir la IA y hacerlo por ti sin que lo aprendas. Porque si no, en el momento en el que tengas que ir más allá no vas a ser capaz. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, incluso lo noto, y probablemente tú también lo hayas notado como creador, ¿no? En cuanto profundizas en alguno de los contenidos un poco más allá, sobre todo en abstracción, ¿no? En la capacidad de hacer que eso sea más escalable y demás, la audiencia baja, porque es más Totalmente. complicado entenderlo. Ha pasado antes, pero yo no sé si es que me estoy haciendo viejo, pero lo noto más ahora, ¿no? Esa recompensa inmediata. Entonces, si hay alguien ahí que dice que se ha montado un SaaS que le da 3.000 euros al mes y lo ha montado en 2 horas, ¿por qué tengo yo que saber que tengo que utilizar determinada Clean Architecture y poner aquí un test y tal? Si el otro no está haciendo nada de eso, está ganando dinero y tú me estás contando que yo a lo mejor algún día me contratan porque voy a saber hacer eso y me está llevando una tarea hacerlo. Siempre digo que aprender a programar es algo sucio, pero no sucio eh, en un sentido muy peyorativo de la palabra. No es sucio porque no es una tarea limpia. No es como cuando te dan la langosta peladita y troceadita, que no tienes tú que escarbar nada, ¿no? No, no, es sucio. A ti, la langosta en crudo, sí, sí, es muy buen producto, pero eres tú quien lo tiene que cocinar, luego tienes tú que, y eso que la langosta es fácil de sacar su carne. Y siempre va a ser más fácil explicar cómo funciona, por ejemplo, lo veo mucho, una herramienta de Google que se llama Notebook LM, que directamente tú le dices lo que quieres, lo buscas en internet, empiezas a preguntar allí y ya es como que tienes una cápsula de IA, de estudio y de aprendizaje, en la que no tienes que saber absolutamente nada más que lo que quieras aprender. Entonces siempre es mucho más fácil explicar eso y decir lo maravilloso que es, que no una buena ración de Clean Architecture. Sí, que al final. Yo sí que creo que estas herramientas nos pueden acelerar el aprendizaje, pero tampoco va a ser algo exagerado porque muchas veces tiene que hacer el clic en tu mente de ese concepto de abstracción que de otra forma no entiendes y por mucho que leas y releas hasta que no engancha en tu neurona, es difícil avanzar más rápido, ¿no? Pero sí que creo aún así que estas herramientas nos abren una vía interesante de aprendizaje que antes no teníamos, desde el notebook LM que tú dices hasta que una IA te genere un código y le digas, oye, ¿y esto que me has creado aquí? ¿Por qué lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Explícamelo paso a paso, que es una parte que es muy interesante y que antes era mucho más difícil de Ujú. conseguir. Sí, estoy de acuerdo completamente. Ujú. Y lo que también veo que está pasando bastante, que siempre ha existido en nuestro sector, pero ahora yo creo que con la IA se está incrementando, es ese síndrome del impostor, ¿no? Eso de ¿para qué valgo yo ahora, no? Y no soy capaz de hacer esto y una IA lo hace en 2 minutos por mí. ¿Qué consejo le das a la gente que tiene esta sensación? Porque sé que has hablado bastante sobre este tema y que has, por tanto, reflexionado sobre el concepto y sobre la idea. Primero, si quieres, explica un poco qué es, por si hay algún despistado, y luego también qué recomendaciones darías. Sí, además hace poco le escribí una carta a mi síndrome del impostor y había De hasta, verdad. hasta violencia incorporada en la carta, que no suelo ser yo muy violento, pero en fin. Eh, bueno, el síndrome del impostor, la definición técnica no la sé exactamente, pero creo que todos nos hemos sentido haciendo algo y de repente piensas, ¿y quién soy yo para hacer esto? ¿No? ¿O quién soy yo para que me paguen por hacer esto? ¿O quién soy yo para que alguien me vea en internet hablando de esto? Entonces, cuando llega eso, toc toc, ha llamado a tu puerta el síndrome del impostor y en programación es recurrente, continuo y solo algunas personas que son seres de luz son capaces de esquivarlo, ¿no? Porque siempre te llega a ti en algún momento a lo largo de tu vida profesional o si programas por hobby también, incluso más, porque dices, ¿y qué hago yo? ¿Cómo puedo estar yo haciendo esto, no? La única forma de que conozco de vencerlo es haciendo, o sea, poniendo la mano sobre el teclado, em, a pesar de lo que eso supone de esfuerzo, ¿no? En un tiempo en el que estamos donde
no hay tiempo, no tenemos tiempo para nada porque hemos elegido como sociedad vivir en ese estado perpetuo en el que siempre hay algo que hacer y solamente puedes tirarte en el sofá a ver una película casi casi si no lo reconoces. Y es que esto lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Quiero decir, en mí mismo quizás no tanto, no he sido capaz, pero sí lo he visto reflejado en otra gente. No, pero claro, ¿no? Yo quiero ser productivo todo el rato porque si no estoy perdiendo el tiempo, ya, pero es que no puedes ser productivo todo el rato, no estamos Sí. hechos para eso solo. Y eso además fomenta más todavía el síndrome del impostor, porque dices, estoy aquí tirado sin hacer nada. Todo depende de cuánto lleves, pero estoy descansando después de un día agotador con los niños, con el trabajo, bueno, simplemente que te ha reventado la cabeza, oye, Inés. Pero me siento mal porque no estoy escuchando un podcast, viendo un vídeo, programando en mi proyecto, generando uno nuevo. Ya, bueno, pero es que tiene Ujú. que haber tiempo para todo. Si tú quieres luchar por tu proyecto y quieres convertirlo en tu forma de vida, pues te lo tendrás que plantear, pero también vas a necesitar ratos para tirarte y no hacer nada, o estar haciendo cosas que parece que no son tiempo de calidad. Cocinar, limpiar, planchar, bueno, pues quien se pueda evadir de esto, perfecto, pero también son cosas de la vida. Bien. Entonces, sí, el síndrome del impostor, solo para mí hay una forma de curarlo que es haciendo y contándolo, que es la parte que se me había olvidado decir antes. Contando lo que haces, aunque sea a ti mismo, porque si no, no te lo terminas de creer. Un ejercicio que suelo hacer, y hablé de ello hace algún tiempo, me inventé un nombre, pero realmente no es nada sofisticado, es el stack de decisiones contundentes y procuro hacerlo en las mentorías. Es la cantidad de decisiones que toma una persona, aunque crea que no sabe lo que está haciendo porque está en esa fase de aprendizaje, la cantidad de decisiones que tomas técnicas sobre por qué haces esto así o por qué eliges esto otro así. No nos paramos nunca a reflexionar por qué lo hacemos, salvo que estemos en un entorno formativo de aprendizaje y nos obliguen, pero hay Mm. tanta información relevante ahí para que sueldes ese conocimiento y cuando alguien te pregunte sepas enlazarlo, que si no le damos un poco de cariño, pues luego pasan esas cosas, ¿no? De, ay, es que no sé, yo es que esto no puedo hablar de esto, cómo voy a preguntar yo eh, si todo el mundo sabe la respuesta? Claro, por eso preguntas, ¿no? Pero no pensamos así, pensamos que vamos a demostrar nuestra ignorancia. Y bueno, pues ojalá que no fuera así, pero lo que hay. Sí, yo un sistema que he notado que funciona, aunque como bien dices, nada es 100% infalible y siempre hay que andar sorteándolo porque surge por todas partes, es un poco lo que tú dices, ¿no? El aprender los conceptos en profundidad, es decir, no hacer las cosas solo porque he visto que alguien las hace, he leído un Ujú. artículo, he visto un vídeo, sino entender cuál es la parte que hay detrás. Eso es bastante en lo que nos centramos en la formación de Architect Coders, por ejemplo, que es no entender solo por qué hago una arquitectura, sino, vamos, no entender solo cómo hacerla, sino también por qué lo hago, por qué tomo estas decisiones, qué otras decisiones podría tomar, cuándo tiene sentido, cuándo no, y esto se puede aplicar en casi cualquier conocimiento que quieras aprender sobre desarrollo de software. El que no porque alguien lo haga que sabe más que tú, ya tiene por qué tener 100% validez. Y si la tiene, en que encuentres el motivo por el que se hace, no solo que repitas sin saber lo que hay detrás, porque en cuanto que alguien venga a preguntarte o incluso pienses que puede surgir un momento en el que alguien te pida explicaciones y el que no vayas a saber defenderlo, es una parte importante de lo que te genera ese síndrome, ¿no? El de que no, que estás en un puesto que no te mereces porque tus conocimientos no llegan al nivel que crees que se espera de ti. De hecho, a lo mejor alguna vez habrá pasado, no he estado presente, pero puede que haya ocurrido, ¿no? En una entrevista de trabajo y por qué has hecho eso así. No, porque lo vi en YouTube. Eh, ya, Seguro. pero está bien, pero ¿por qué? O sea, el motivo de fondo, ¿no? Es un poco como la leche no sale del Tetrabric, ni los huevos de la huevera. Hay algo detrás, ¿no? Y es esencial entender por qué, pero es un poco esa reflexión la que, como cuesta más esfuerzo hacerlo, pues nos la saltamos muchas veces y ahora parece que la IA se mete de por medio y toma esas decisiones correctas por nosotros. Pero si tampoco sabemos cuáles son, también lo he visto, Claro. ¿eh? Gente que quiere refactorizar, pero como no sabe muy bien qué es lo que tiene entre manos, tampoco le vale el resultado que obtiene.
Sí, totalmente. Y eso que comentabas también de el querer ser productivos todo el tiempo, yo he pasado por esas fases en momentos de mi vida, no lo voy a negar. El sentirte culpable porque te tumbas en el sofá a perder el tiempo, entre comillas. Y, y eso al final lo que desencadena es en burnout, que quizás es otro concepto bastante asociado a nuestra carrera, que al final es el término coloquial de quemarse, ¿no? Porque estás dedicándole tanto tiempo y tanta energía mental a algo que al final acaba explotando por todos lados, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que es muy valioso el punto que decías de que también necesitamos parar. Nuestro cerebro no puede estar activo y siendo productivo las 24 horas del día. Claro, igual que no lo es un albañil, un fontanero que necesita un trabajo, un carpintero, necesitan trabajos manuales. Quiere decir, no puedes ejercer tu trabajo si no tienes allí puestos los ladrillos. Pero Claro. nosotros no, porque nos hemos inventado una cosa que, o se han inventado algo en la que tú tienes una pantalla y ya puedes estar haciendo tu trabajo o pensando en él, ¿no? Y sí, sí, yo también he pasado por esa etapa y al final creo que como tú acabas en la hoguera, en tu propia hoguera, ¿no? De decir, bueno, pues nada, he reventado porque resulta que no he conseguido todo esto me había propuesto. Claro, no lo ibas a conseguir nunca, pero tampoco has descansado en el camino. Total, todo el rato sufriendo, no merece la pena. Sin duda. Y entonces, con todo este mare magnum que tenemos ahora mismo, de las IAs que nos quitan el trabajo, de que sentimos el síndrome del impostor porque vemos que no llegamos a lo que queremos hacer, el- hay un gap importante entre las formaciones clásicas y luego lo que necesitan las empresas. Esto pues genera mucha frustración, genera mucho, quizá incluso rechazo. Hay gente que se está planteando, ¿y yo por qué me estoy metiendo aquí? Si podría hacer otras carreras que en poco tiempo puedo encontrar otras oportunidades. ¿Cómo nos mantenemos optimistas ante esa situación? Está cada vez más crudo, ¿eh? Sí. Sí, yo también conozco a gente que ha abandonado el sector después de algún tiempo porque, bueno, pues le gustaban más otras cosas o porque no ha podido gestionar la presión, ¿no? Em, Yo creo que el optimismo suele estar relacionado con tu progresión profesional, con cuánto eres capaz de tener de sueldo, ¿no? De nómina, pero cada vez más también con otros factores que tienen que ver con ser reconocido en el trabajo, poder conciliar. Tú que tienes familia, pues eso es una parte muy relevante en tu caso y de todo el que esté así, ¿no? Poder dedicarle tiempo a los tuyos, a pasar ese tiempo bueno. Eso hace que se incremente el optimismo, en el sentido de que no todo puede ser querer avanzar en la carrera a base de tener que invertir más y más tiempo, un poco como lo que decías antes del burnout, para lograr ese propósito. No soy una persona así como muy espiritual, soy más pragmático. Supongo que por esto de ser programadores, pues tendemos Te a ser lleva un más poco ahí. pragmáticos. No tenemos esa faceta tan desarrollada, pero creo que el optimismo llega si tú eres capaz de generar ese optimismo a tu alrededor. Y una parte es, pues, algo con lo que yo me choco muchas veces, ¿no? Hay gente que te dice, ya, pero es que esto lo tengo que hacer fuera del trabajo. Entonces yo quiero que sea la empresa la que me forme. Claro, yo no estoy metido en los equipos de la gente o en las compañías de la gente, pero creo que también hay épocas para todo. O sea, a lo mejor necesitas sí tener esa formación por tu cuenta durante unos años de tu vida o unos meses de tu vida para seguir afianzando los conceptos y luego poderte olvidar de ellos. O sea, no es para siempre, no es que tengas que estar 80 años trabajando media jornada, como decía el otro, 12 horas y además dedicarle otras 6 al aprendizaje, porque si no te quedas atrás. Creo que hay etapas para todo y el optimismo hay que irlo alimentando. Y una parte es esa. Para mí también lo es hacer algo tuyo, hacer algo propio, algo que te solucione un problema a ti o que le solucione un problema a los tuyos, con software me refiero. Y no alejarse de la parte humana que muchas veces en el trabajo se queda muy lejos porque tú estás bueno, afortunadamente cada vez hay más equipos multidisciplinares, ¿no? Y cada vez está
menos ese concepto de que tú le pasas lo siguiente por encima, por encima del muro, ¿no? Y te despreocupas de todo lo demás. Como más integración con lo que es lo bueno que tiene el software para la gente. Pero hay que agarrarse también a eso. La gente utiliza las aplicaciones que hacemos porque le vienen bien, porque le facilitan la vida, porque le acortan el tiempo de lo que tiene que hacer. Y hay que también ser conscientes de eso. A lo mejor no has conseguido ser tan eficaz con la estimación. ¿Quién es eficaz con la estimación? Pues, el que hace siempre lo mismo. ¿Quién es el que hace siempre lo mismo? Pero sí has conseguido que eso esté desplegado en tiempo, en forma y que funcione. También hay que agarrarse a eso. Entonces yo creo que es un compendio de cosas que no suelen tener que ver tanto con el código en sí. Creo que hay un punto muy interesante que has tocado, que es el de yo lo voy a llamar la energía, y al menos en mí Sí, funciona bastante claro, ¿no? Y hay épocas, ha habido épocas de la vida que he tenido más, obviamente por situaciones personales. Si no tienes hijos y tienes menos años, todo ayuda, ¿no? Para tener más hay más energía energía. a lo largo del día. Sí. Pero incluso dentro de mi situación habitual, yo me noto que hay épocas que tengo mucha más energía y que puedo tirar mucho más del carro, y otras en las que me siento como que si tiro más del hilo voy a explotar, y entonces es el momento de parar, ¿no? Yo me he dado cuenta en mí personalmente que el entender bien esos ciclos y el saber ajustarse a ellos ayuda mucho a seguir avanzando de forma constante. Y es muy interesante lo que dices de que, pues al final, el empujón grande quizá te lleva unos meses, unos años, y que luego ya, pues a lo mejor pueden ser momentos puntuales, ¿no? En los que eh, te quieres reciclar en alguna parte de lo que estás haciendo que se te has quedado atrás, o que quieres profundizar más en ciertas temáticas, pues más de alto nivel, o ahora de la IA, ¿no? Entonces, sí que hay momentos en los que a lo mejor simplemente porque también te apetece y que tienes esa energía, puedes dedicarle más tiempo, y otros en los que puedes parar y no sentirte culpable por ello, y dedicarle el tiempo a otras cosas, a otros hobbies, y simplemente cumplir tus horas laborales y hacerlo bien, obviamente. No vamos a decir que no, pero luego el resto del tiempo de poder dedicarlo a otras cosas. Ahí está, ahí está. Y luego está un propósito que hay mucha gente que tiene, pero no somos no somos americanos, no somos anglosajones, ¿no? Que es el concepto de tener un ingreso extra o Ujú. conseguir ganar tu propio dinero montando algo con lo que sabes hacer o con la idea que has tenido. Este es un propósito que se vende siempre mucho, depende, ahora estamos con la IA, pues es en el punto en el que se vende, antes era con el no code y antes con otra cosa, y es perfectamente lícito, pero cuando toca, quiero decir, hay una parte de Claro. la vida que te puede tocar y lo puedes reconocer, porque a lo mejor hay mucho gasto en casa, los niños gastan mucho, o tú quieres o tienes unas aspiraciones a tener un Lambo. Bueno, pues eso hay que forjárselo en un trabajo normal, conseguir el, El Lambo el es sueldo complicado. para tener el Lambo y luego mantenerlo, el Eso Lambo, es. el Ferrari, pues también, claro, pues eso también es lícito y es una parte de esa energía que tú dices que a veces nos cuesta reconocer porque la tenemos ahí como muy tapada, muy escondida, pero nos han enseñado que eso no, eso está feo porque tú vas a trabajar, a ganar tu dinero y no te quejes de más. Pero es evidente que tenemos el poder en nuestras manos de construir aplicaciones que puedan revertir en ganar un dinero. Y si no, al menos en ganar una reputación o en tener un prestigio. Bueno, hay muchas formas de verlo. Un aprendizaje, que sería lo más básico, pero quizás lo más importante de todo eso. ¿Y crees que la creación de contenido está muy ligada a ello? Quiero decir, imagínate que alguien quiere crear su side project, o incluso simplemente ser más relevante para conseguir mejores oportunidades laborales. ¿Crees que es interesante dedicar parte de esa energía a crearte tu marca personal y a lanzar contenido a las redes, al blog, vídeos, o como mejor te encaje en tu día a día? ¿Te imaginas que ahora te digo que no? Y desmontamos aquí el chiringuito de los dos, Ya. ¿eh? Sí, además, pues, tengo que decir que hace poco hablé con una persona que digamos, de perfil bajo en el sentido de que no es muy popular, pero él dio un salto profesional de un sitio donde llevaba muchos años trabajando y, bueno, pues quería salir de ahí
a otro mejor o que se acomoda más a lo que él necesita, gracias a que en el medio él se expuso al exterior, creando alguna aplicación, moviéndose, aunque fuera por los bajos fondos del sector, quiere decir que no saltó a tener vídeos virales ni nada por el estilo, pero le vieron personas, porque nunca sabes quién te está viendo, y dijeron, bueno, pues mira, esto te puede interesar. O puedes, también conozco algún caso que después de haber trabajado duro en un proyecto propio y también en haberlo difundido, aunque no haya sido muy popular, luego esa experiencia la puedes contar en una entrevista y en la entrevista es definitivo, porque han visto que tú te lo curras, que quieres sacarlo Ujú. adelante. Claro, lo que decíamos antes, no siempre, en todos los momentos de tu vida, puedes dedicarle tanto esfuerzo y tanto cariño a algo muy personal, ¿no? Pero si lo puedes hacer, ¿por qué no? Entonces, la creación de contenidos, yo incluso creo que llega hasta un extremo en el que hay gente que el producto no es tan bueno, pero como lo cuenta tan bien, consigue rodearse de mucha gente alrededor y hacer una venta, hacer un beneficio de algo que quizás no es tan bueno. Me estoy acordando de lo que hizo Peter Levels hace no mucho con un videojuego que hizo con la IA, que eran unas cosas con cuadrados que volaban, ¿no? Era como un juego de aviación. Bueno, en fin, no sé, es mucho decir. No sé cuánta gente entró ahí, una burrada, pero claro, él es experto en hacer eso. Es digamos Claro. que un mundo extremo, ¿no? No utiliza buenas prácticas o no utilizaba en su código, pero le da igual porque siempre ha pensado en producto y en venta. Tampoco digo que haya que llegar a eso, pero sí creo que tenemos que vencer el miedo a contar lo que hacemos, aunque pensemos que no nos esté viendo nadie o que no nos esté leyendo nadie. A veces es lo que inclina la balanza a tu favor, el esfuerzo extra que otros no han hecho. Y si no, si alguien quiere hacerlo pero no sabe por dónde empezar, ¿qué le recomendarías? Buena pregunta. Claro, mucha gente empieza en YouTube porque, bueno, pues el algoritmo es el que más te premia, ¿no? Por así decirlo, es la herramienta mejor montada, tú bien lo sabes. Todos los que creamos en YouTube tenemos, supongo que tú también, el YouTube Studio. Qué mejor herramienta de gamificación de estadísticas ¿no? Totalmente. ¿Cuántas horas te pones ahí? Son unos cracks. La verdad. Pero si el vídeo no es lo tuyo o no quieres hacer todo ese trabajo, bueno, yo sí creo que hay que empezar con lo más básico, que no quiere decir que sea lo que peor funciona, pero sí lo que menos exige a una persona que no ha hecho nunca nada publicando hacia afuera, que es escribir. Una opción es LinkedIn, es una red que tú andabas ahí eh, saliendo de las redes LinkedIn como que estabas pensándotelo, ¿no? Para mí sigue siendo una red donde tenemos un hueco para poder contar cosas que no solo sean asuntos trending o basurilla, como digo yo, de redes sociales, bailecitos y tal, que están muy bien, pero no es solamente eso, aunque quieran que sí que también lo sea. Y si no, pues bueno, yo estoy utilizando la plataforma de Substack, que de momento, substack.com, que de momento, aunque lo vayan a convertir también en otra red social infumable, seguro, porque es el objetivo siempre, es un buen lugar para conseguir cierta visibilidad sin tenerte que pegar muchas bofetadas por ello, y tiene esa virtud de que parte de la escritura, aunque luego, por supuesto, pues siempre te van a decir que añade vídeo que funciona mejor, porque claro, el vídeo siempre tiene más retención. Ujú. Sí, yo la verdad que LinkedIn, mi salida no ha sido total, no te voy a engañar, porque Sí, pues estabas ahí. realmente es la única red social que hoy en día todavía premia el contenido bueno. Es decir, Mm, que si un contenido es bueno, mm, obviamente lo viral funciona por encima de todo lo demás, pero si un contenido sí. es bueno, aunque no sea viral, llega a la gente y puedes hablar de temas técnicos, de tus temas del día a día. Has aprendido una nueva librería, lo puedes contar por ahí, contar tu experiencia con ella, o estás una nueva funcionalidad del Android Studio, del Visual Studio Code o de lo que sea, lo puedes contar. Es sencillo para empezar y poco a poco puedes ir creando una audiencia ahí que al final es una gran parte de donde surgen las oportunidades laborales. Entonces a mí personalmente LinkedIn me parece un buen sitio para empezar si no te quieres complicar mucho en temas de aprender cómo montar algo.
Los vídeos al final pues tienen sus muchas complejidades, ¿no? El tema de grabarse, de que quede bien, de superar también ese síndrome de que la gente te esté viendo y qué van a pensar, la edición, el que luego los vídeos lleguen a alguna parte después de todo el esfuerzo que has puesto. Entonces, todo eso requiere un aprendizaje y es más compleja la barrera de entrada. Sin embargo, en LinkedIn, el empezar a contar tu experiencia del día a día es mucho más sencillo y se ha visto gente que bueno, pues hay personas que ni siquiera todavía tienen un puesto de trabajo, pero ya todo el mundo los conoce en el mundillo porque contestan a todas las publicaciones de otra gente del sector. Obviamente, no contestar por contestar, siempre hay que contestar eh, algo que sea relevante para la gente que lo está leyendo, pero el estar ahí, el contestar a otras publicaciones, el crear las tuyas propias, yo creo que te puede generar esa pequeña marca personal que suponga un factor diferencial luego en los procesos de selección. Sí, y hay gente en LinkedIn que he conocido recientemente que incluso me lo ha dicho, ¿no? Que sí, sí, me han tocado la puerta sin yo esperarlo porque no tengo la experiencia requerida, pero claro, yo estoy aquí contando cómo funciona determinada característica de React. Entonces, claro, para preparar eso te lo tienes que aprender o tienes que saber cómo contarlo y empiezas a añadir ahí un valor que dices, no, pero si es que solo te han visto, solo ha habido 1000 visualizaciones, claro, vas a cualquier influencer del sector y de repente ves que tiene 3000 me gusta y lo acaba de salir, lo acaba de sacar y habla pues de una librería ahí 3 líneas. Claro, sí, pero no es el mismo alcance. Pero esas 1000 visualizaciones no sabes si las personas que lo están viendo van a poder tomar decisiones o no sobre tu vida profesional. Puede que sí, porque además se supone que es una red. De todas maneras, sí que al hilo de esto hay una que quería añadir, una opción que quería añadir, que no utiliza prácticamente nadie porque estamos llenos de vergüenza. A lo mejor me arrepiento de decir esto aquí porque creo que a lo mejor es la primera vez que lo digo fuera un poco de mi mundo, ¿no? Que es, si tenéis si habéis hecho algo, quiero decir, un proyecto, lo habéis puesto a funcionar, sea open source o no, hay algo que es relevante, que dice que funciona, que bueno, pues tiene unas características que lo habéis desarrollado con X maquinaria. ¿Por qué no escribís a la gente que sí que llega más personas y que estamos deseando conocer ese tipo de tutoriales o soluciones o herramientas para que, si suena la flauta, hablemos de ello? Nunca se sabe si va a aparecer o no, pero estoy harto de recibir, supongo que a ti te pasará, el típico mensaje de contacto de estos gabinetes que dicen que vas a llevar tu marca más lejos porque te vas a anunciar en prensa. De esto me llegan 2 o 3 al mes. Sí, Y sí. también, como poco por ahí que soy CEO en pantuflas, lo de las pantuflas no lo deben de leer No. y me llegan ofertas porque para que contrate Eh, gente. Digo, pero ¿no sí. has visto que pongo CEO en pantuflas? O sea, que yo me estoy riendo de mi propio cargo. Bueno, en fin. Entonces, hacerlo si lo tenéis. Muchas veces nosotros estamos buscando eso. Yo siempre estoy buscando para la newsletter contenido en español, escrito más que en vídeo, de gente que cuenta cómo ha hecho algo. Me cuesta horrores encontrarlo, porque no es algo Claro. habitual que luego las personas difundan. Bueno, pues a lo mejor mañana me arrepiento y te digo, Antonio, tengo la bandeja de Se me ha spam saturado. así, así, ¿eh? Pero es que, claro, es una forma también de quitarse esa vergüenza y nunca sabes a qué puerta vas a tocar. Hay contactos que aparecen del pasado y te dicen, yo te conocí porque un día hice tal cosa, ¿te vendrías conmigo? Pues nunca sabes si eso puede pasar o no, pero pasa, pasa. Qué bueno, sí, la verdad que al final es lo que prima en cualquier aspecto de nuestra vida son las relaciones sociales y las relaciones sociales, nos guste más o menos, también ocurren en las redes sociales, cada vez menos en algunas de ellas, Sí, pero por sí, suerte sí. en LinkedIn sigue ocurriendo y podemos aprovecharlas luego pues, para esos contactos, a lo mejor nos pueden dar una oportunidad, porque alguien siempre se va a fiar más de una persona que ha compartido su camino y que es visible y que sabes, ¿no? Por dónde ha pasado, que una persona que simplemente te manda su currículum, que a lo mejor tiene los mismos conocimientos o incluso algo más, pero que no sabes nada más de su vida, no sabes ni si lo ha aplicado en otros proyectos, ni si la experiencia que te está diciendo es real o no, porque no la ha contado en ningún sitio. Entonces, simplemente por el hecho de darse
de mostrar ese escaparate, ¿no? A los recruiters y en los procesos de selección, pues ya puede ser un buen ejercicio. Y de hecho, añado una más. Pasa en mi comunidad, pero pasa en todas, también pasa en la tuya. Las personas que se ofrecen a ayudar o a contar lo que saben, de las formas y canales que haya, en un Discord, en un Telegram y demás, en esa comunidad, por pequeña que parezca, ganan mucha visibilidad. Eso también he visto cómo funciona. Abre puertas. No tiene por qué ser todas concluyentes y acabar en una mejor posición laboral o en tu primera oportunidad laboral, pero sí he visto que hay una relación directa porque, bueno, estás en un ámbito de confianza. Pues claro, hombre, si la comunidad tiene 100.000 personas, pues a lo mejor es un poco más difícil, ¿no? Pero es como todo. Si estás al quite, si eres el que responde las preguntas, el que estás dispuesto a ser generoso con tu tiempo o con tu conocimiento, que no siempre es así, cuidado, que eso tiene un impacto que no es tan pequeño. Antes hablabas de comentar, ¿no? En LinkedIn aportando valor, pues esto es primo hermano de esa intención y yo creo que funciona mejor de lo que se espera. Lo que pasa es que es difícil medirlo. O sea, no es cuántos Claro. comentarios de valor tengo que hacer en LinkedIn para conseguirte ganar 50K al año. Pues seguramente hay algún youtuber americano que te lo diga. Eh, Búscalo Seguro. en YouTube, que seguro que ha hecho el experimento y seguro que te lo cuenta pichi pichá, pero que te lo cuenta. Yo no soy capaz de decirlo, no soy capaz de aventurarlo, Claro. pero estar más cerca de conseguirlo si lo haces que si no lo haces. Y que nunca se sabe. Ahí siempre hay una parte de azar que no podemos controlar. Entonces, Bueno, menos mal. sí. Y así ya un poco para ir recapitulando y cerrando un poco con el tema de la IA, que al final pues es algo que nos toca a todos en nuestro día a día. ¿Qué herramientas sueles utilizar tú de inteligencia artificial en el día a día? Más allá de la que ya sabemos, ¿no? Copilot. ¿Hay alguna otra que digas, pues esto quizá no lo conoce tanta gente o lo conocen pero no lo usan de esta forma y creo que me aporta mucho en el día a día? Ujú. ¿Hay algo ahí que nos puedas desvelar? Sí, sí, hombre, por supuesto. No sé si será tan sorprendente, ¿no? Pero, por ejemplo, me es difícil deshacerme de ChatGPT por las funcionalidades que van añadiendo al producto, no tanto quizás porque los modelos sean más eficientes que otros, y sobre todo porque ahora que han activado la memoria completa, quiere decir que ChatGPT es capaz de interactuar en la cuenta de pago con todo tu pasado, con él, lo fácil que se vuelve a veces que te responda a algo que tú necesitas, porque basta que Claro, le digas, con todo lo que sabes de mí, hazme tal cosa. Esto es algo peligroso en el sentido de que sabe demasiadas cosas de ti, sí, es verdad, pero también sabe Google desde que utilizas Gmail, cuántos años hace de eso, que está leyendo, a lo mejor piensas que no, pero bueno, está leyendo todos tus mensajes, ¿no? Otra cosa es que hay por ahí un robotito respondiéndote. Esa es una. Otra de las herramientas que utilizo de pago es Claudie, que es competencia de ChatGPT, pero no he dejado de seguir utilizándola a pesar de que tiene menos funcionalidades o van más atrasados en algunas funcionalidades que van incorporando, porque las respuestas que da a mí me parecen de más calidad y es relativamente sencillo construir una historia, construir un resumen, construir un post de un blog, otras cosas que no son solamente programar, gracias al modelo que tienen, que a veces parece que ¿no? Te inventa cosas, pero dices, no está alucinando. Lo he dicho antes, el modelo razonador Cloud 3.7 Sonnet tiene una capacidad de imaginarse lo que tú quieres en base, no sé muy bien si a lo que sabe de ti o a lo que, cómo lo tienen hecho, que me resulta muy sorprendente. Y una última herramienta que no es muy conocida, pero que os puede solucionar alguna papeleta, se llama Napkin. Creo que esto significado es servilleta de papel, ¿no? O pañuelo de sí, papel. Pues napkin.ai, por supuesto. Es una herramienta gratuita en la que tú, bueno, tiene capacidad para generar textos, pero tú imagínate que tienes un informe tocho de esos que no se va a leer nadie más que la IA, pues tú quieres hacer un gráfico
y tú no sabes juntar un cuadrado con un redondel, como me pasa a mí. Yo lo utilizo mucho, lo habréis visto en la newsletter, tú lo has visto, Antonio, seguro. Le pasas el texto y te hace unos gráficos que no van a ser las infografías que ves en los periódicos y en los medios digitales. Cuidado, que en algunos sí. Pero es capaz de, en un gráfico pues, con flechas, tiene muchos estilos, es capaz de generarte ese esquema que tú andas buscando para que tu idea o la idea de ese informe se pueda transmitir de forma visual y que es algo que no todos tenemos la habilidad o no hemos trabajado, ¿no? Y esa herramienta está francamente bien, sobre todo para cuando siempre me dicen los backends, es que nosotros, como lo nuestro no es visual, no lo podemos contar. Hacer gráficos, hacer cosas de lo que hay ahí dentro que se pueda ver visualmente, aunque no se pueda hacer clic en el botón. Bueno, pues ahí lo dejo. Lo utilizo bastante, la verdad. Está muy bien, de momento gratuito todo. Muy Esa, buena esa. herramienta. Sí que la había escuchado, pero nunca la he probado, así que seguramente le daré una oportunidad pronto. Ya te digo que acabarás poniendo los colores corporativos, ya te lo digo. Qué bueno. Y ya así para ir cerrando, ¿qué podemos esperar del Daniel del futuro inmediato o no tan inmediato? ¿Tienes algún proyecto ahí en mente? Es verdad que acabas de lanzar la nueva newsletter hace no mucho, entonces imagino bueno, el nuevo podcast hace no mucho, entonces imagino que ahí le pondrás bastante energía, pero ¿hay alguna idea a futuro ahí que nos puedas contar de lo que podemos esperar en los próximos meses? Bueno, ideas muchas. Está la pizarra detrás. Hay algunas cosas que llevan ahí años, otras se van quitando y se van poniendo. Em, sí es verdad que en Esperando a Skynet sí que quiero hacer algunas cosas diferentes que no me he atrevido a hacer, y forzadas un poco por la propia naturaleza de la IA, ¿no? Hacer un curso de IA, que he hecho alguno en la comunidad de web reactiva, a los 6 meses aquello huele raro. A rancio. Porque, claro, huele a rancio porque dices, claro, te cambian la interfaz, eso es algo que está pasando todo el rato, pero ya no solamente la interfaz, sino la forma de interactuar, aunque sea una caja de texto. Entonces, sí quiero, y de hecho ya estamos ahí preparando la primera, hacer formaciones en vivo, ¿no? Talleres o masterclass, llámalo como quieras, que estén pegados a lo que se puede hacer en ese momento, más que un curso que yo luego haya que ir actualizando y a saber en cuántas partes, ¿no? Yo admiro a la gente que trabaja en cursos que luego va actualizando constantemente, sobre todo en lo que tiene que ver con IA, porque eso es un no parar. Es decir, al final cada mes es probable que tengas que meterle una buena revisión. Esa es una de las cosas. Y otra es, bueno, yo tengo una membresía de contenidos, era de contenidos, ya desde hace años también es una comunidad de programadores, y sí noto que capturar la atención de la gente cada vez es más complicado, sobre todo después de pandemia. El pastel se lo ha llevado todos los vídeos, TikTok, YouTube, el podcast, digamos que se quedó un poco más atrás, pero sí quiero, o sí tengo en mente, seguir creando, o sea, no solamente el contenido, sino involucrarme más en la creación de proyectos, de side projects o de proyectos que se puedan publicar y contar la experiencia, que para mí siempre ha sido un poco el talón de Aquiles, ¿no? Ser capaz de, parece mentira, después de tantos años publicando todas las semanas, pero lo que uno hace en su trabajo o en los proyectos que acoge y abraza, muchas veces no se refleja en eso que publicas. Y creo que es más auténtico muchas veces que otras cosas que te puede generar la IA porque investigas por aquí o investigas por allá. Y me gustaría darle una oportunidad mayor a todo eso porque creo que también es otra forma de exponer lo que sabes hacer y de capturar esa atención que veo que está muy difícil de conseguir cuando hablas de determinada funcionalidad de determinado framework. Está bien, sí, pero es que MrBeast hace que exploten los trenes y le tira misiles balísticos a un Lamborghini. Claro, con eso es Competir con difícil. eso. Claro, pero veo que hay creadores que sí consiguen competir con eso, con algunas cosas que dices, que soy muy mayor para hacerlo, ya, pero es que también es divertido. Entonces, ¿por qué no ponerse en ese reto, ¿no? De decir, vamos a ponernos ahí, si luego muchas veces ellos mismos no lo cumplen. Pero claro, está la cosa de
¿no? De lanzarse. Un poco más atrevido si quiero ser. Genial, pues muchas gracias Daniel por tu tiempo. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Si quieres por recordarlo, aunque ya lo hemos ido comentando a lo largo del episodio y también lo dejaré en las notas del programa, pero si alguien quiere saber más sobre ti, ¿dónde te pueden encontrar? Pues podéis ir a webreactiva.com y ahí podéis ver pues, qué es lo que hacemos en Web Reactiva, de qué va la comunidad, la membresía y todo eso, y acceder al contenido. Y si queréis más específicamente cosas sobre IA, podéis buscar Esperando a Skynet, Skynet mal escrito, para no tener problemas con los copyrights y Problemas tal. legales. Exactamente, es tal como suena, con K. Y esto lo podéis encontrar también en programaconia.com. Ahí podéis tener también el acceso a todo eso. Y encantado de recibiros y encantado también de haber estado aquí contigo después de que habláramos hace tantos años que ni te Sí, acordabas. sí. Fue un poco vergonzoso, la verdad. No pasa nada. Pero sí, tuvimos ahí un episodio en 2019, creo, que luego lo estuve Has- mirando y Prepandémico, sí, 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 sí. total. Hace un montón de tiempo. No pasa nada, que has hecho muchas cosas y muchas entrevistas desde entonces. Pero sí, sí, me hizo ilusión ver cuando te suscribías y me llegó el correo. Dije, hombre, mía, Antonio llegó por aquí, qué alegría. No sabía que íbamos a acabar en una entrevista, pero mejor todavía así. Mira. Las cosas de las sinergias que ocurren cuando, Cuando menos cuando te lo escribes a esperas. gente, justo lo que hemos recomendado. Exactamente. Lo dicho, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, gracias también a los oyentes que hayáis llegado hasta aquí y nos vemos y escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.